Buenos días, mi nombre es Natalia Saldaña y en este video mostraré las radiografías de tórax y de reja costal, las proyecciones estándares y adicionales. La proyección de tórax estándares es la PA postero-anterior. Se utiliza Buki con un chasis de 35 por 43. En la posición del paciente va en bieprestación o sedestación con el pecho contra el Buki. Mural, las manos deben estar en la cadera con los hombros rotados hacia adelante para evitar la superposición de las escápulas en los campos pulmonares, que mientras esté realizando el estudio, pedirle al paciente que mantenga la respiración. La posición anatómica, asegurarse de que la línea media del cuerpo esté alineado con la línea media del buque. El paciente debe estar recto, sin rotación, que los hombros estén a esta misma altura. Aquí varía de 110 a 125 kilovoltajes y de 3 a 5 miliamperes. Es importante utilizar una técnica de alto eh, kilovoltaje y baja miliamperes para minimizar la dosis de radiación al paciente. Aquí varía, depende del tamaño del paciente, la contextura. Con una distancia de 180 centímetros y la incidencia del rayo central debe incidir perpendicular al centro del chasis a nivel de la vértebra T7. Aquí se evalúan los campos pulmonares, la tráquea, bronquios principales, silueta cardíaca, estructuras mediastínicas, costillas, clavícula, escápula, vértebras torácicas y cúpulas diafragmáticas. Aquí se utiliza este estudio para detectar patologías cardíacas, neumonía, enfermedades pulmonares, EPO, detección de tumores, masas, fracturas de costillas, neumotoras y evaluación preoperatoria. La proyección lateral de tórax con buque con un chasis de 35 por 43 longitudinal. El paciente va en posición sedestación o bieprestación con el lado izquierdo del tórax pegado al buque. Los brazos deben estar elevados con las manos sobre la cabeza. Aquí ajustamos la altura del buque para que la línea axilar media del paciente quede centrado del chasis. Asegúrate de que no haya rotación del paciente con unos kilovoltajes de 120 a 140 y de 3 a 5 miliamperes, 180 centímetros la distancia del foco y la incidencia es en perpendicular al centro del chasis, entrando por la línea axilar media a nivel de la vértebra T7. Aquí se observan los pulmones, corazón, grandes vasos, tráquea, mediastino, diafragma, estructuras óseas de la pared torácica. Aquí se evalúan enfermedades pulmonares como neumonía, tumores, enfermedades cardíacas, lesiones traumáticas y derrames pleurales. Las proyecciones adicionales es la proyección AP anteroposterior de tórax, va con buque, con un chasis de 35 por 43 longitudinal. El paciente va en posición sedestación o bieprestación con la espalda contra el buque, las manos en las caderas y los hombros rotados hacia adelante para sacar las escápulas de los campos pulmonares. Y en la posición AP anteroposterior de cúbito supino es la proyección que es más común utilizada en la UCI, que se coloca el chasis detrás del paciente, centrado en la línea media del tórax. Asegúrate de que el borde superior del chasis esté aproximadamente 5 centímetros por encima de los hombros. Alinea el rayo central perpendicular al chasis y al centro del tórax. Asegurar que a la altura del buque esté al borde superior del chasis, que aproximadamente 5 centímetros por encima de los hombros. Asegurarse de que no haya rotación. Con unos kilovoltajes de 110 a 125 y 2 a 5, una distancia de 180 centímetros. La incidencia va perpendicular al centro del chasis, entrando en la línea media del cuerpo a nivel de la vértebra T7. Y aquí se observan los pulmones, el corazón, los grandes vasos, la tráquea, mediastino, el diafragma, estructuras óseas de la pared torácica. Se utiliza para evaluar enfermedades pulmonares como la neumonía, tumores, enfermedades cardíacas, lesiones traumáticas y neumotoras. La proyección lórdica de tórax con buque con un chasis de 35 por 43. El paciente va en posición de bipestación aproximadamente a un pie de distancia del buque, inclinado hacia atrás con un ángulo de 45 grados. Las manos van en la cadera, como muestra aquí en la imagen. Asegurar la altura del buque para que el borde superior del chasis quede aproximadamente 5 centímetros por encima de los hombros. Asegurarse de que el paciente no esté rotado con un kilovoltaje de 70 a 80 y de 8 a 10 miliamperes, con una distancia de 180 centímetros perpendicular la incidencia al centro del chasis, entrando en la línea media del cuerpo a nivel del manubrio external. Aquí se observan las clavículas proyectadas por encima de los ápices pulmonares, permitiendo una mejor visualización de estas áreas. También se visualizan los pulmones, el corazón, los grandes vasos de las estructuras óseas de la pared torácica. Aquí se evalúan los ápices pulmonares en busca de lesiones como tumores o tuberculosis que pueden quedar ocultas en la radiografía anteroposterior estándar debido a la superposición de las clavículas. Aquí vemos ya la reja costal. Las proyecciones estándares son la postero anterior de reja costal, va con buque, con un chasis de 35 por 43 longitudinal. El paciente va en posición sedestación o bieprestación, con la parte anterior del tórax contra el buque, con la mano en la cadera. Ajustamos la altura del buque para que incluyan las costillas desde la parte superior a la parte inferior de la reja costal. Asegurarse que no haya rotación. Aquí puede variar.
por las costillas superiores, si queremos ver más las costillas superiores, son las inferiores de 70 a 80 kilovoltajes de 10 a 20 miliamperes y las costillas inferiores de 80 a 90 kilovoltajes y de 20 a 30 miliamperes segundo. Con 1 metro de distancia va perpendicular el centro del chasis, entrando en la línea media del cuerpo a nivel de la vértebra T12 para las costillas superiores y T7 y T12 para las costillas inferiores. Aquí se observan las costillas, clavícula, esternón, columna torácica, los tejidos blandos adyacentes para evaluar fracturas costales, lesiones traumáticas, tumores óseos, metástasis y otras anomalías de la reja costal. Proyección anteroposterior de reja costal va con Buki, con un chasis de 35 por 43 longitudinal. El paciente va en posición bipestación o de cúbito supino con la espalda contra el buque y los brazos a los lados del cuerpo. Ajustar la altura del buque para que le incluya las costillas desde la parte superior hasta la parte inferior de la reja costal, que no haya rotación. Aquí varía igualmente, depende de las costillas superiores de 70 a 80 kilovoltajes, de 10 a 20 miliamperes, y las costillas inferiores de 80 a 90 kilovoltajes y de 20 a 30 miliamperes. La distancia del foco es de 1 metro, perpendicular al centro del chasis, encima de la línea media del cuerpo, eh, eh, a nivel de la vértebra T7 para las costillas superiores y T12 para las costillas inferiores. Se visualizan las costillas, clavículas, esternón, columna torácica, tejidos blandos adyacentes para evaluar fracturas costales, lesiones traumáticas, tumores óseos, metástasis y otras anomalías de la reja costal. Las adicionales son la proyección oblicuo posterior derecha o izquierda de reja costal. Va con buque, con un chasis de 35 por 43 longitudinal. El paciente va en posición bipestación, el cúbito supino rotado 45 grados de la manera que la espalda que queramos ver. Derecha o izquierda esté en contacto con el buque. El brazo derecho o el izquierdo debe estar elevado y apoyado. Ajustar la altura del buque para que esto incluya las costillas desde la parte superior hasta la parte inferior de reja costal, que no haya de que la región de interés esté centrada en el chasis. Aquí varía de 70 a 80 kilovoltajes y de 10 a 20 miliamperes para las costillas superiores, costillas inferiores de 80 a 90 kilovoltajes y de 20 a 30 miliamperes. Va la distancia de 1 metro, va perpendicular al centro del chasis, entrando en la línea media del cuerpo a nivel de la vértebra T7 para costillas superiores y T12 para costillas inferiores, nivel inferior. Se observan las costillas, clavículas, esternón, columna torácica, los tejidos blandos, con una mejor visualización de las costillas del lado derecho y izquierdo. Aquí se evalúan fracturas costales sutiles, lesiones traumáticas, tumores óseos, metástasis y otras anomalías de la reja costal. Proyección oblicuo anterior, derecha o izquierda de reja costal. Va con buque con un chasis de 35 por 43. El paciente va en posición de bipestación o de cúbito supino, rotada 45 grados con respecto a la mesa. El lado de interés debe estar más cerca del receptor de la imagen. Asegurar la altura del buque para que incluya las costillas desde la parte superior hasta la parte inferior de la reja costal. Asegurarse de que la región de interés esté centrada en el chasis, que el brazo del lado afectado esté elevado y alejado del área de interés. Aquí va los kilovoltajes de 70 a 80 kilovoltajes y de 15 a 20 miliamperes. Con una distancia de foco de 1 metro, el rayo central debe estar perpendicular al receptor de la imagen, debe incidir el punto medio de la región costal de interés, se observan las costillas, clavículas, esternón, columna vertebral torácica, tejidos blandos adyacentes con una mejor visualización, las costillas del lado afectado. Aquí evalúa fracturas costales sutiles, lesiones traumáticas, tumores óseos, metástasis y otras anomalías de la reja costal izquierda o derecha. Y esta ayuda a separar las costillas izquierdas y mejorar derecha y mejorar su visualización. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian David Navies Obando, soy estudiante de radiología y el día de hoy voy a dar a conocer mi tema escogido. Radiografías del abdomen, proyecciones estándar y adicionales. Proyecciones estándar del abdomen. Proyección del abdomen anteroposterior de cúbito supino, proyección de abdomen simple. Su ubicación del paciente, de cúbito supino, brazos a los lados o sobre el tórax. Eje medio centrado al detector. Exposición al final de expiración. Técnica aproximada de 70 a 80 kilovatios y 25 a 32 miliamperios. Distancia foco detector, 1 metro. Incidencia de rayo central perpendicular al plano medio sagital, centrado a nivel de cresta ilíacas, L4, L5. Tamaño del chasis, 35 a 43 centímetros longitudinal. Imagen resultante, asas intestinales, gas, vejiga y contornos viscerales. Criterios de evaluación. Simetría sin rotación, incluye diafragma y sínfisis púbica. Motivo de toma de rayos X, estudio general del abdomen, abstrucción o más. Proyección de abdomen anteroposterior, bipedestación de pie. Ubicación del paciente, de pie, espalda al detector, pies separados, esperar 5 minutos antes de exposición. Técnica aproximada entre 75 y 85 kilovatios y 25 a 32 miliamperios. Distancia foco detector, 1 metro. Incidencia de rayo central horizontal al plano medio, 5 centímetros sobre cresta ilíaca. Tamaño del chasis entre 35 y 43 centímetros longitudinal. Imagen resultante, muestra gas subdiafragmático y nivel hidroaéreos. Criterios de evaluación incluye hemidiafragmas y cavidad completa.
Motivo de toma de rayos X, neumoperitoneo o nivel de líquido. Proyección en decúbito lateral de abdomen con rayos horizontal. Ubicación del paciente. Paciente en decúbito lateral, preferiblemente izquierdo. Brazos elevados por encima de la cabeza, rodillas ligeramente flexionadas. Detector colocado verticalmente detrás del abdomen. Técnica aproximada entre 70 a 80 kilovatios y 25 a 32 miliamperios. Distancia foco detector de 1 metro. Incidencia de rayo central horizontal dirigido al plano medio sagital a nivel de la cresta ilíaca. Tamaño del chasis entre 35 a 43 centímetros longitudinal. Imagen resultante. Visualización de nivel hidroaéreo y aire libre. Subdiafragmático, buena nitidez de asas intestinales y diafragma. Criterios de evaluación, debe verse ambos flancos abdominales sin rotación, contraste y densidad adecuados. Motivo de toma de rayos X, evaluar aire libre, interperitoneal y niveles hidroaéreos. Proyecciones adicionales del abdomen. Proyección posterior anterior del abdomen. Ubicación del paciente. Paciente prono o de pie frente al detector plano medio sagital centrado. Brazos elevados. Técnica aproximada entre 70 a 80 kilovatios y 25 a 30 miliamperios. Distancia foco detector de 1 metro. Incidencia de rayo central perpendicular a la línea media a nivel de la cresta ilíaca. Tamaño del chasis de 35 a 43 centímetros longitudinal. Imagen resultante. Visualiza asas intestinales y gas abdominal con menor dosis a gónadas y columna. Criterios de evaluación. Sin rotación, abdomen completo, contraste y densidad adecuada. Motivo de toma de rayos X, alternativa a la anteroposterior para reducir dosis o cuando no es posible el decúbito. Proyecciones de abdomen en UCI. Proyección de abdomen anteroposterior en UCI, decúbito supino. Ubicación del paciente, en cama, decúbito supino, detector bajo el abdomen. Técnica aproximada de 70 a 80 kilovatios entre y 20 a 28 miliamperios. Distancia foco detector de 90 a 100 centímetros. Incidencia de rayos X perpendicular central en cresta ilíaca. Tamaño del chasis 35 a 43 centímetros longitudinal. Imagen resultante, asas, gas, sondas o catéteres. Criterios de evaluación, incluye diafragma y sínfisis púbica. Motivo de la toma de rayos X, distensión, ileo, control de sondas. Proyección de abdomen anteroposterior, bipedestación en UCI. Ubicación del paciente, semisentado o de pie, si tolera. Detector posterior. Técnica aproximada de 75 a 85 kilovatios y 25 a 32 miliamperios. Distancia foco detector de 90 a 100 centímetros. Incidencia de rayo central horizontal 5 centímetros sobre la cresta ilíaca. Tamaño del chasis de 35 a 43 centímetros longitudinal. Imagen resultante, aire libre, asas y sondas visibles. Criterios de evaluación, incluye diafragma de buena simetría. Motivo de toma de rayos X, niveles hidroaéreos o controles digestivos. Proyección en decúbito lateral de abdomen con rayo horizontal en UCI. Ubicación del paciente en cama, decúbito lateral, detector posterior. Técnica aproximada entre 75 a 85 kilovatios y 25 a 32 miliamperios. Distancia foco detector de 90 a 100 centímetros. Incidencia de rayo central horizontal al plano medio sagital a nivel de la cresta ilíaca. Tamaño del chasis de 35 a 43 centímetros longitudinal. Imagen resultante, aire libre subdiafragmático, asas y sondas. Criterios de evaluación, diafragma derecho visible, sin artefactos. Motivo del rayos X, neumoperitoneo, control postquirúrgico. Proyección posterior anterior del abdomen en UCI. Ubicación del paciente, paciente en cama, en UCI. Posición semisentado o prono, si es posible. El detector se coloca detrás del abdomen. Técnica aproximada de entre 70 a 80 kilovatios y de 25 a 30 miliamperios. Distancia foco detector de 90 a 100 centímetros. Incidencia de rayo central perpendicular al plano medio sagital centrado a la cresta ilíaca L4, L5. Tamaño del chasis de 35 a 43 centímetros longitudinal. Imagen resultante. Visualiza asas intestinales, gas abdominal, estructuras blandas. Puede presentar leve distorsión por posición limitada. Criterios de evaluación, diafragma y pelvis, sin artefactos de tubos o caracteres, densidad uniforme. Motivo de la toma de rayos X, evaluación de ileo, obstrucción o perforación, control posterior anterior. Buenos días, mi nombre es Lisbeth Loaiza y el día de hoy les vengo a hablar sobre la columna cervical y sus proyecciones estándar y adicional. Entre las proyecciones estándar de la columna cervical tenemos la proyección anteroposterior de la columna cervical. El paciente va en bipedestación, la cabeza apoyada sobre el mural buki, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo, paralelos y pegados al cuerpo. La técnica aproximada es de 62 kilovoltaje y 25 miliamperios. La distancia a foco es de 1 metro. El rayo debe ir dirigido a nivel de la C4 con angulación cefálica de 15 a 20 grados. El chasis es de 24 por 30 longitudinal. La imagen resultante se visualiza de la C3 a la T2, cuerpos vertebrales alineados y espacios intervertebrales. Los criterios de evaluación son vértebras simétricas, apófisis espinosa centrada, sin rotación, buena penetración. Esta radiografía se toma para evaluar la alineación y estructura ósea general de la columna cervical. Tenemos la proyección lateral de la columna. El paciente va en bipedestación, hombro izquierdo apoyado sobre el buki, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el cuello y paralelos al cuerpo.
La técnica es de 65 kilovoltaje y 32 miliamperios. La distancia del foco es de 1.50 metros. El rayo va perpendicular a la C4. El chasis es de 24 por 30 longitudinal. La imagen resultante, la visualización lateral completa de la C1 a la C7, incluyendo espacios de la C7 a la T1 si es posible. Los criterios de evaluación son cuerpos vertebrales y espacios intervertebrales nítidos, sin rotación, apófisis espinosas en perfil. Esta radiografía se toma para valorar la curvatura cervical, alineación vertebral y lesiones traumáticas. Tenemos la proyección transoral ontoides de la columna cervical. El paciente va en bipedestación, parte posterior de la cabeza apoyada sobre el buquimural, cuello y cabeza erguidos, boca abierta, estirada, los brazos van estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. La técnica es de 65 kilovoltaje y 32 miliamperios. La distancia del foco es de 1 metro. El rayo va dirigido a través de la boca al centro de la apófisis ontoides. El chasis es de 18 por 24 apaisado. La imagen resultante muestra el atlas de la C1 y el eje C2 y apófisis ontoides. Los criterios de evaluación son ontoides y superposición dental o craneal, masas laterales de C1 simétricas. Esta radiografía se toma para evaluar fracturas del atlas o axis, especialmente tras traumatismos cervicales. Tenemos las proyecciones adicionales de la columna cervical. Entre estas está la proyección oblicua anterior de la columna cervical. El paciente va en bipedestación, se rota el paciente 45 grados sobre su propio eje. Al rotar hacia la izquierda obtendremos una oblicua anterior de los agujeros derechos y viceversa. La técnica es de 66 kilovoltaje y 25 miliamperios. La distancia del foco es de 1 metro. El rayo va a nivel de la C4 con angulación caudal de 15 a 20 grados. El chasis es de 24 por 30 longitudinal. La imagen resultante muestra los forámenes intervertebrales del lado más cercano al detector. Los criterios de evaluación son forámenes abiertos sin superposición de pedículos y buena nitidez. Esta radiografía se toma para evaluar forámenes intervertebrales y raíces nerviosas cervicales. También tenemos la proyección dinámica de hiperextensión de columna cervical. El paciente va en bipedestación, hombro izquierdo apoyado sobre el buque, cuello y cabeza inclinados hacia atrás, todo lo posible, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. La técnica es de 65 kilovoltaje y 32 miliamperios. La distancia del foco es de 1,80 metros. El rayo debe ir horizontal y perpendicular al chasis, centrado en la C4. El chasis es de 24 por 30 longitudinal. La imagen resultante es una columna cervical en máxima extensión. Los criterios de evaluación deben mostrar el movimiento dinámico y la alineación de las vértebras en extensión máxima. Esta radiografía se toma para evaluar la estabilidad ligamentaria y el rango de movimiento. Se busca inestabilidad en la extensión. Tenemos la proyección dinámica en hiperextensión de la columna cervical, donde el paciente va en bipedestación, hombro izquierdo apoyado sobre el glúteo, cuello y cabeza inclinados hacia adelante, todo lo posible, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. La técnica es de 65 kilovoltaje y 32 miliamperios. La distancia del foco es de 1,80 metros. El rayo central va horizontal y perpendicular al chasis, centrado en la C4. El chasis es de 24 por 30 apaisado. La imagen resultante es una columna cervical en máxima flexión. Los criterios de evaluación mostrar el movimiento dinámico y la alineación de las vértebras en flexión máxima. Esta radiografía se toma para evaluar la estabilidad ligamentaria, especialmente en trauma y postquirúrgico, y el rango del movimiento. Tenemos la proyección del nadador, que el paciente va en decúbito supino, brazo derecho extendido por encima de la cabeza y el izquierdo extendido a lo largo del cuerpo, la cabeza y el cuello erguidos. La técnica es de 65 kilovoltaje y 32 miliamperios. La distancia del foco es de 1 metro. La incidencia del rayo va dirigido al espacio entre la C7 y la T1. El tamaño del chasis 24 por 30 longitudinal. La imagen resultante muestra la unión cérvico-torácica a la C7 a la T1. Criterios de evaluación, visualización clara de la C7 a la T1 sin superposiciones de hombro. Esta radiografía se toma para evaluar lesiones en la unión cérvico-torácica o cuando la C7 no se ve en la radiografía lateral. También está la proyección de charnela cervicotorácica o nadador oblicuo, donde el paciente está de cúbito prono en oblicuación en posterior izquierdo. Costado izquierdo apoyado sobre la mesa, brazo izquierdo elevado por encima de la cabeza, brazo derecho estirado y la cabeza apoyada al lado derecho. La técnica aproximada es de 65 kilovoltaje y 32 miliamperios. La distancia al foco es de 1 metro. El rayo debe ser detectoral perpendicular, centrado en la apófisis espinosa de la T1. El chasis es de 24 por 30 longitudinal. La imagen resultante muestra cuerpos vertebrales de la C5 a la T3 o T4, visualizando claramente la charnela cervicotorácica de la C7 a la T1 y T2 entre los hombros. Los criterios de evaluación es de la C1 a la T3 y T4 visualizados. Los espacios intervertebrales C5 a T2 deben estar abiertos. La articulación de la C7 y la T1 deben estar despejados de superposición de hombros. No deben haber rotaciones. Esta radiografía permite evaluar la transición entre la columna cervical y torácica, especialmente útil cuando la proyección lateral no se visualiza. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Cordial saludo, mi nombre es Wendy Patricia Ospina Valencia, pertenezco a la formación de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Para esta actividad les voy a hablar sobre la radiografía de columna dorsal y el test de escoliosis, sus proyecciones estándares y adicionales. Para comenzar vamos a hablar del test de escoliosis. El test de escoliosis o test de Adams consiste en que el paciente junte sus brazos
con los pies juntos y las piernas rectas y se incline hacia adelante mientras el médico evalúa visualmente la alineación vertebral y si hay asimetrías. Esto más que todo, la simetría se ve en la parte de las escápulas, se logra ver que una está más elevada en la otra, como lo podemos ver en las imágenes. La columna dorsal está conformada por 12 vértebras que se articulan en las costillas, con las costillas y son de menor movilidad, pero proporcionan equilibrio y protección a los órganos torácicos. Si se evidencia una posible desviación, se procede a ordenar una toma de rayos X para confirmar la curvatura de escoliosis, el cual permite identificar la magnitud del ángulo de Cobb y definir el tratamiento adecuado a seguir. Para la proyección de escoliograma tenemos la postero anterior, la ubicación del paciente es en bipidestación, la técnica aproximada se utiliza de 85 a 95 kilovatios y de 20 a 40 miliamperios. La distancia de foco detector de imagen es de 1,80 m a 2 metros. La incidencia del rayo central es perpendicular dirigida al punto medio del receptor de imagen. El tamaño del chasis que se utiliza usualmente para todas estas proyecciones son de 30 por 90. La imagen resultante se visualizan desde la C7 hasta las cabezas femorales, es decir, desde la cervical 7 hasta más abajo de las caderas, por así decirlo, que es donde se ven las caderas femorales. Los criterios de evaluación son alinear el plano medio sagital con el rayo central y la línea media del receptor de imagen con los brazos a los costados sin rotación del torso ni de la pelvis. El motivo de rayos X, como lo hablábamos anteriormente, es para detectar, medir y seguir la progresión de la curvatura escoliótica mediante el ángulo de Cobb. Tenemos también la proyección de escoliograma lateral. Esta se da con el paciente ubicado en bipidestación con los brazos cruzados hacia el frente. La técnica aproximada es de 90 a 100 kilovatios y de 40 a 60 miliamperajes. La distancia de foco detector de imagen al igual es de 1,80 o 2 metros. La incidencia del rayo central es centrado a nivel de la T7 y el tamaño del chasis es también de 30 por 90. La imagen resultante se visualiza desde la C1 a la S1, es decir, desde la cervical 1 hasta la sacro 1. Los criterios de evaluación es la columna centrada y completa sin inclinación lateral, definición clara de cuerpos vertebrales. El motivo de la toma de rayos X es para valorar la desviación en el plano sagital y comparar con la proyección posterior anterior. Tenemos también en estas proyecciones la dinámica. Usualmente es para exámenes, se hacen para exámenes prequirúrgicos. La ubicación del paciente es de cúbito supino. La técnica aproximada es de 80 a 90 kilovatios y de 25 a 40 miliamperajes. La distancia foco detector de imagen es de 1,5 de 1 a 1,5. La incidencia del rayo central es centrado a nivel de la T7, el tamaño del chasis es de 30 por 90, la imagen resultante se visualiza desde la C7 hasta las cabezas femorales observando apertura y cierre de los espacios intercostales. Los criterios de evaluación se debe incluir toda la zona torácica, evitar rotación o inclinación lateral. Las dos posiciones deben mostrar cambios visibles en la curvatura fisiológica. El motivo de la toma de rayos X, como indicaba al principio, es parte de estudios prequirúrgicos y se da para caracterizar la curva. Ahora sí vamos a continuar con las proyecciones de columna dorsal. Tenemos como primera la proyección antero-posterior de columna dorsal, se da con la ubicación del paciente de cúbito supino. Técnica aproximada es de 65 kilovatios y 32 miliamperajes. La distancia foco detector de imágenes es de 1 metro. La incidencia del rayo central es perpendicular a la línea media del cuerpo y línea intermamaria, centrado a la altura de la T7. El tamaño del chasis es de 35 por 43. La imagen resultante se deben de visualizar las 12 vértebras torácicas, los cuerpos vertebrales y los espacios intervertebrales. En los criterios de evaluación tenemos los cuerpos vertebrales alineados sin rotación, espacios intervertebrales visibles, espinosas centradas sin mayor visualización. Y el motivo de la toma de esta proyección es para evaluar fracturas, desviaciones y alteraciones degenerativas o lesiones osteolíticas. Tenemos la proyección lateral de columna dorsal que se da con el paciente de cúbito lateral izquierdo con brazos elevados hacia el frente y piernas flexionadas y juntas.
más o menos lo que se le llama la posición fetal, pero no tan inclinado. La técnica aproximada es de 67 kilovatios y de 40.000 amperajes, la distancia fotodetector de imágenes de 1 metro, la incidencia del rayo central es de borde inferior de la escápula al nivel de la T7, el tamaño del chasis es de 35 por 43 y la imagen resultante se deben observar los cuerpos vertebrales, pedículos, arcos posteriores y espacios intervertebrales en perfil. Los criterios de evaluación son los cuerpos vertebrales superpuestos, espacios intervertebrales abiertos, ausencia de rotación y los bordes costales superpuestos. El motivo de esta toma de rayos X es complementar la proyección antero-posterior para visualizar lesiones ocultas en el plano lateral o fracturas por compresión. Tenemos, por último, la proyección oblicua. Esta se da con la ubicación del paciente de cúbito supino en oblicua anterior derecha o izquierda. El brazo más cerca a la mesa, el que está sobre como más apoyadito, va debajo de la cabeza, como podemos observar en la imagen, y el otro va hacia atrás sosteniendo la cadera. La técnica aproximada es de 68 kilovatios y 40.000 amperajes. El detector foco de imágenes de 1 metro. La incidencia del rayo central es al nivel del pezón de un lado u otro, al nivel de la T7. El tamaño de chasis es de 30 por 40. La imagen resultante muestra las articulaciones intervertebrales y apófisis articulares. Los criterios de evaluación son la visualización clara de las articulaciones facetarias, cuerpos vertebrales parcialmente superpuestos. Y el motivo de la toma de este rayos X es para valorar las articulaciones interapofisiarias y detectar espondilolistesis. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Vázquez, soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM y hoy voy a compartirles y voy a hablarles acerca de radiografía de tórax. Primero que todo quiero contarles que el tórax, radiografía de tórax es uno de los estudios más solicitados en el diagnóstico por imagen, ya que nos permite evaluar lo que son parenquimia pulmonar, el mediastino, el corazón, el diafragma y la pared torácica. Esto siendo esencial y muy importante al momento de detectar patologías respiratorias, cardíacas o traumatismos tóricos. ¿Cómo podemos hacer un tórax en PA, o sea, un póstero anterior? Entonces vamos a posicionar el paciente en bipedestación, ya sé lo que quiere decir que es de pie, y vamos a solicitarle al paciente que apoye el tórax, el pecho sobre el chasis, el mentón que esté elevado y los hombros hacia adelante. Aquí podemos pedirle al paciente, como podemos apreciar aquí en la imagen, que coloque sus brazos, sus manos así en la cintura. Así vamos a poder despejar el área y vamos a poder obtener una mejor imagen. Vamos a necesitar, aquí vamos a utilizar un rayo perpendicular a nivel de la T7. La distancia del foco va a ser de 1,80. Esto es para evitar la magnificación cardíaca. Vamos a utilizar un kilovoltaje de 110 a 125 y un miliamperaje de 1 a 4. Aquí vamos a utilizar un chasis de 35 por 43 vertical. También quiero compartirles cómo vamos a hacer cómo podemos hacer un rayos X de costillas AP superior. Aquí también vamos a tener el paciente en bipedestación. El rayo también va perpendicular sobre la T7. Vamos a utilizar un kilovoltaje de 65 a 75, un miliamperaje de 12 a 20. La distancia del foco va a ser de entre 1 a 1,10. ¿Sí? Vamos a utilizar aquí un chasis de 24 por 30. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.